Gloria al Señor. Estaba leyendo un informe esta mañana de la revista Forbes que habla de las profesiones que van a desaparecer en los siguientes años por causa de la inteligencia artificial. ¿Saben qué es eso? La AI. Y me impresionó ver las profesiones que aparecían acá porque muchos de los que se enuncian aquí están en la iglesia. Mira, dice: operadores de centros de llamadas, cajeros de bancos, conductores de camiones y taxis, abogados, contadores, trabajadoras de líneas de ensamblaje y fábricas, agentes de viajes, escritores, periodistas, correctores de estilo, recepcionistas, operadoras de máquina pesada, personal de seguridad y vigilancia, corredores de bolsa, analistas de investigación de mercado, pilotos de aviones comerciales, esa quiero verla, médicos sin especialización, enfermeros y asistentes de atención médica, agentes inmobiliarios, corredores de bienes raíces, operadores de equipos agrícolas, diseñadores gráficos, videógrafos, fotógrafos, músicos de sesión, compositores, ingenieros de estudio, radiólogos, técnicos de diagnóstico por imágenes, psicólogos, terapeutas, profesores, educadores, diseñadores de currículo y materiales educativos, entrenadores, consultores, expertos en marketing y publicidad, gestores de redes sociales, traductores e intérpretes, investigadores científicos de datos, arquitectos, diseñadores de software y aplicaciones y páginas web, y por último programadores. Por si está pensando en alguna de estas carreras, aborte misión ya. ¿Sí? O por si tiene una de estas carreras, haga una especialización, porque si no, no va a servir para nada. Me impresionó porque yo he estado todos estos días trabajando con inteligencia artificial. Usted sabe que su pastor es inquieto, es medio geek. Entonces, entre otras cosas que hice, me ayudó a hacer contabilidad, me hizo una cita médica perfecta, como un triage médico con todo lo que tenía que hacer. Me hizo un diseño de una casa, me dio los códigos de Python para hacer una aplicación de música. Es decir, me volví un genio en menos de 3 horas, solo con una inteligencia artificial. Ahora, miren, aunque esto nos debería no preocupar, pero sí como llamar la atención, ¿no? A los jóvenes, sobre todo, que están preparándose o están emprendiendo algo para el futuro, deberían escuchar a su pastor y saber que deben tener en cuenta los cambios que hay en la humanidad, en la tecnología, porque has escuchado todo el término: se me quitó el piso, me corrieron el piso. Eso pasa cuando tú haces un propósito en tu vida, emprendes, estudias una carrera y eso que hiciste se te corre de en medio. Si ese es tu eje, tu estructura, tu piso, y te lo quitan, pues te quedaste sin nada, ¿no? A mí me pasó hace años, amados. Miren, a mí una vez me pasó, yo hace tal vez 18 años, menos 15 años, tuve una empresa y yo fabricaba avisos de neón. De pronto muchos no entiendan eso, pero eran los avisos que se hacían con este tipo de luz que tiene ahí la batería, pero en vidrio, full 80s. Y yo tuve una empresa de eso, tuve una fábrica de eso, donde yo mismo los moldeaba en unos sopletes, los metía a un laboratorio al vacío para inyectarles el gas neón o el gas argón a cierta cantidad de temperatura, con cierta cantidad de vacío, con alto voltaje, 15.000 voltios. De hecho, una vez me cogió la corriente, casi me mata, por eso quedé así. Y de este negocio yo viví un buen tiempo, tal vez unos 10 años, hasta que, como siempre, un chino creó la tecnología que hizo que los tubos de neón dejaran de ser de vidrio, dejaran de ser artesanales, y lo que era mi profesión o mi trabajo o mi emprendimiento, de una semana a otra estaba absolutamente quebrado. Tal vez para ese entonces unos 40 millones de pesos tirados en una bodega de un local, porque nadie más volvió a consumir avisos de neón en vidrio. Esa lucecita
me quebró. Ese tipo arruinó mi emprendimiento de casi 10 años. Nadie me compró los equipos. De hecho, lo más costoso fue salir de esos equipos para reciclarlos porque ya no servían. Pues ¿quién hace avisos de neón hoy en día, no? En Miami o en Las Vegas, pero los hacen como algo romántico, ¿no? Es como una artesanía romántica. De hecho, son muy costosos. Pero yo quebré, es real. Yo no me esperaba que la tecnología me hiciera eso. Y como dicen, se me quitó el piso, quedé con todas mis deudas, quedé con todo el trabajo, quedé sin un centavo, con un montón de cosas y teniendo que reiniciar mi vida. Perdí el equilibrio y por eso este mensaje se llama El Equilibrista, porque el arte de vivir una vida cristiana en propósito es aprender a mantener el equilibrio de todas las cosas en nuestra vida, ¿no? Finalmente, las profesiones yo no creo que desaparezcan tan rápido. Va a ser un proceso, pero van a desaparecer, amados. Quiero decírtelo, van a desaparecer. Todas las que te mencioné, esto no es un mito, no es una leyenda. Así como una vez se me quitó a mí mi profesión, así muchas otras profesiones van a desaparecer, a menos de que te prepares. La Biblia dice, el avisado ve el mal, ¿no? Entonces cuando un líder, cuando alguien te habla de parte de Dios y te dice prepárate porque las cosas van a cambiar muy rápido, es porque van a cambiar muy rápido. De hecho, la primera profesión que ya desapareció actualmente es el diseño gráfico, ¿sí? Nadie busca a un diseñador gráfico. Así que si estás tratando de estudiar diseño gráfico, el mejor consejo que te doy, aborta ya misión, haz otra cosa, ¿sí? Corrector de estilo ya desapareció. Nadie busca a un corrector de estilo porque todo lo hace una inteligencia artificial. Perfecto. Corrígeme este libro al estilo Mark Twain, en ortografía y en estilo, y te corrige 200 páginas en 20 segundos, en un minuto tal vez. Entonces hay muchas cosas que tienes que reevaluar en tu vida, sobre las cuales tú hiciste tu piso. Editores de video, ahora hay editores de video que tú con un clic le pones las imágenes y wow, te hace una película. Productores de efectos especiales de cine, hay un programa que están desarrollándolo. De hecho, los grandes productores de cine de Hollywood, Steven Spielberg, George Lucas, que se llama Geo 2, y es una inteligencia artificial a la cual tú le dices lo que quieres hacer en una imagen y te lo hace. Quiero un extraterrestre color azul moviéndose por un jardín a toda velocidad con una maleta café. Toma tu extraterrestre color azul con una maleta café moviéndose a toda velocidad por un jardín. En segundos, te lo aseguro, en segundos. Entonces hay muchas cosas que van a desaparecer. Cuando tú le consultas a esto y le dices tengo la presión alta, tengo tengo dolor de cabeza, me duele no sé qué, le dices estas pueden ser las razones, dame por favor una solución, estos pueden ser el diagnóstico. Y tú vas a un médico, un trash, y va a ser exactamente lo mismo que te diga, porque todo está documentado, todo está en papeles. ¿Ves? Entonces hay muchas cosas para las que el futuro de pronto a nosotros como cristianos nos vaya a coger desprevenidos, y yo quiero prepararlos para eso, porque hay algo importante con todo esto, amados, y es que al final de los tiempos, al final de los días, la Biblia dice que la ciencia aumentará. El libro de Daniel dice que cambiará todo rápidamente, que la tecnología avanzará a una manera abismal, al punto de que el humano sea dependiente de la tecnología para que se pueda implantar un nuevo orden mundial, ponerle un chip a las personas, un sello, una marca, para que sin la tecnología no puedan asistir a la salud, no puedan conducir un auto, no puedan moverse. Esto va a pasar, esto no es un mito, esto no es conspiración, no es una leyenda, está escrito en la palabra de Dios. Y por eso el propósito del nuevo orden mundial es ir eliminando las profesiones para que solamente queden las convicciones, volver una humanidad radical en facciones. Y tal vez la única profesión que no puedan emular es el cristianismo, ¿no? La profesión de fe. ¿Cómo hago yo una profesión de fe con inteligencia artificial? Y le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué crees en Dios? ¿Tienes una fe? No sé qué. Y la inteligencia artificial me dijo, no puedo hacer esas cosas que ustedes, las personas humanas, hacen. ¿Cómo creer? Entonces, apunta todo a la dirección a la que Dios nos está haciendo un llamado, amados, a que enfoquemos y seamos radicales en nuestras convicciones. Tal vez no en nuestras profesiones o en nuestro oficio. Jesús fue carpintero,
pero era fiel a su convicción desde los 12 años y le respondió a su padre y a su madre: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Era fiel a sus convicciones. Que tu profesión no marque tu convicción, sino que tu convicción haga que seas un profesional en ello, ¿ok? Por eso siempre les he dicho, la carrera de la vida de cualquier persona va a ser el seminario teológico. No concibo un creyente serio que no estudie teología. No me entra en la cabeza a mí todavía. Yo no sé si es porque somos del seminario, he sido maestro muchos años de seminario, pero pienso que un cristiano que no se prepare para sus convicciones de fe es un cristiano incompleto. De hecho, es un cristiano que está obsoleto, que no se puede usar, que no se puede poner a servir, no se puede poner a predicar, no se puede mandar a misiones. Porque tú dirás: no, pero yo voy a ir al África a servir a los niños del África. Los niños del África no necesitan tu ayuda. Los niños del África necesitan es la Biblia, necesitan a Jesús, necesitan un nuevo nacimiento, necesitan un cambio de fondo. Ayuda se la puede dar cualquiera. Brad Pitt, Angelina Jolie, cualquiera. Bill Gates les puede dar ayudas, pero los niños necesitan es la palabra de Dios. La humanidad necesita cristianos que prueben sus convicciones a través de su profesión, a través de lo que son. Y la pregunta aquí importante es: ¿cómo correr entonces esta carrera cristiana con equilibrio, ¿no? Sin irme hacia mi profesión, sin desviarme de mi convicción. ¿Cómo ser un cristiano equilibrado? ¿Cómo ser una iglesia equilibrada en medio de esto? ¿Cómo vivir una vida cristiana equilibrada en un mundo que corre a una velocidad completamente feroz, que no podemos ni siquiera darnos cuenta en qué momento ya desaparecieron todas estas profesiones, todo este tipo de arte, todo este tipo de cosas? Yo no me he dado cuenta. Creo que ustedes tampoco se han podido percibir o dar por enterados que hay muchas cosas que ya no están contratando, no están llamando, no están buscando, y cada vez paulatinamente va a ser menos buscado este tipo de profesionales y de trabajos. Gracias a Dios no se puede poner a predicar una inteligencia artificial, entonces escogí una buena profesión. ¿O ustedes aceptarían aquí a un robot predicándoles? No se puede, porque nosotros podemos enseñar lo que sabemos. ¿Sabías eso? Una máquina te puede enseñar todo. Puedes aprender música a través de una inteligencia artificial, ya la hay, y vas a ser un gran músico. Los maestros de música eliminados. Puedes aprender edición de video a través de una inteligencia artificial, lo puedes. Listo, las escuelas de cine y producción eliminadas. Puedes escribir un libro a través de una inteligencia artificial, perfecto, eliminada la carrera de literatura y los escritores, olvidados completamente. Puedes hacer un libro para niños y hacer todo el diseño y toda la ilustración con una inteligencia artificial. Claro que puedes. Es más, puedes, hasta la misma inteligencia artificial puede vendértelo, ponértelo en Amazon, hacerte la contabilidad y meter la plata en tu cuenta. Ahí les enseñé un nuevo negocio: vender libros en internet hechos por inteligencia artificial con contabilidad de inteligencia artificial, y entran los ceros a tu cuenta sin ningún problema. Lo que pasa es que yo no soy negociante ni soy empresario, soy pastor, pero si yo fuera empresario, créanme que andaría en un jet privado hace tiempo. Pero yo sé que mi profesión y mi convicción es ser pastor, entonces no me interesa los asuntos de este mundo ni el dinero, sino me interesa ser un buen pastor, un pastor a la estatura de Cristo, un pastor con convicción, un pastor con equilibrio. Esa es la palabra clave de este sermón, amados: equilibrio. Amén. Filipenses 3:14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome de lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, amados, fue un hombre tan equilibrado en su vida cristiana que Dios le dio el privilegio de escribir la doctrina de la iglesia. Las cartas paulinas son las cartas que marcan la balanza, el equilibrio de la iglesia, de la doctrina cristiana y del cristianismo. Sin las cartas paulinas no sabríamos nosotros ni siquiera cómo ser cristianos, no sabríamos cómo es una denominación, no sabríamos cómo es una iglesia. Si hoy en día no lo sabemos, yo sé que muchos dicen, y a mí a veces me preguntan eso en redes sociales: pastores, ¿y ustedes de qué denominación o línea son? Y cuando me preguntan eso en redes sociales, yo ya sé para dónde van.
quiere preguntarme cuál es mi cobertura, si soy bautista, si soy pentecostal, si soy carismático, si soy cesacionista, si soy razonalista, si soy carismático pentecostal, si soy amilenialista o premilenialista o postmilenialista. ¿Entendió todo lo que le dije? Por eso tienen que ir al seminario. ¿Ven? Por eso es que hay que estudiar teología sistemática, porque no sabemos. Y yo siempre les digo, miren, ¿saben qué? Yo resumo todo en una cosa: yo soy bíblico, la iglesia es bíblica, nos sujetamos 100% a la palabra de Dios y de ahí no nos movemos, de ahí no nos salimos. Si en la Biblia vemos que una persona no salió volando porque un apóstol no lo tumbó, pues aquí no salen volando. De pronto en otra iglesia salgan volando por la chaqueta del pastor, aquí no, porque aquí nos sujetamos a la Biblia y en la Biblia nadie salió volando, ¿o sí? Muéstreme algún solo apóstol que haya sacado volando a otro en la palabra de Dios con una chaqueta. Vuela, Kameha. No, por lo menos aquí no. Yo lo respeto, ¿ves? Lo respeto y hasta a veces lo comparto porque no aprieto al Espíritu Santo en mis parámetros ni en mis creencias, pero la misma palabra de Dios dice que la profecía más segura es ella misma. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios es inseguro. Son terrenos extremos, desequilibrados. Se puede perder el equilibrio si yo asumo mucho la espiritualidad o el espiritualismo del Espíritu Santo, valga la redundancia. Claro que se puede perder el equilibrio. ¿Por qué? Porque yo soy falible. La palabra es infalible. Se puede perder el equilibrio si yo me cierro completamente y digo, no, el Espíritu Santo cesó y solamente los apóstoles podían hacer milagros y esto. Claro que se pierde, porque entonces voy a cerrarme al poder de Dios en este tiempo que todavía permanece, todavía hay milagros, amén. Todavía se ven milagros sobrenaturales, todavía se mueve el Señor, se mueve el Espíritu Santo. Así que siempre, amados, siempre el equilibrio para entender el cristianismo es la palabra. Ese es el equilibrio fiel, ese es el peso que va en la mitad, ese es el ancla de nuestra vida cristiana, ese es el fundamento que nos va a dar equilibrio. ¿Por qué hay cristianos desequilibrados entonces? Porque no hay palabra, ¿ves? Porque no hay seminario teológico, porque no hay discipulado, porque no hay estudio de la Biblia, porque entran a internet y así como escuchan a Armando Alducín, escuchan a Guillermo Maldonado y no disciernen ninguno de los dos. Así como son capaces de escuchar a John MacArthur, después van y escuchan a Billy Graham y no disciernen nada, ¿ves? No entienden nada. Entonces la Biblia nos da ese equilibrio, amados, y es conveniente que hoy en día lo hagamos. Acuérdate que todas las cosas del mundo pasarán y más hoy lo estás viendo. Esa palabra hoy se está cumpliendo ante nuestros ojos. Cielo y tierra pasarán. Te estoy hablando de casi 40 profesiones que están llamadas a desaparecer los próximos 5 años. Es verdad, no es falso. Ya está ocurriendo, ya está pasando. Ya hay periodistas en Japón que son AI, inteligencia artificial, y dan noticias como un robotcito y la gente los ve felices. En Japón hay conductores de inteligencia artificial. ¿Sabías que tú llamas un taxi y no hay conductor? Y tú te sientas en el taxi, uy, ¿a dónde voy? No hay. Estamos pasando por esto. El Señor se acerca, la venida del Señor está cerca. Por eso no nos distraigamos, por eso atendamos a lo que dice el apóstol Pablo, que es un hombre que tiene profesiones, amados. El apóstol Pablo no es un neófito. El apóstol Pablo no es un aprendiz. El apóstol Pablo es un erudito de la palabra. Fue de los de 70 del Sanedrín, uno de los más estudiosos del Antiguo Testamento, de la Torá. Era romano, era judío, tenía conocimientos griegos, sabía de medicina, de política, conocía todo el estatus romano. Pablo no era un neófito y sin embargo Pablo escoge como su profesión el ser apóstol de Cristo, el ser creyente del Señor. Y él lo mismo lo dice en sus escrituras: he dado todo por basura, toda mi profesión, mi pasado, mi riqueza, porque tampoco era pobre Pablo, quiero decírtelo, se hizo pobre por Cristo. Pero Pablo era un erudito y dicen que las personas de los 70 del Sanedrín de aquella época eran millonarios. Han encontrado archivos arqueológicos donde los sacerdotes del primer siglo tenían copas de oro, platos de oro, accesorios llenos de oro en sus casas. Entonces no eran pobres, no eran
bajo perfil, eran hombres ricos realmente, y por eso amaban ese sacerdocio, por eso no aceptaron a Jesús, porque aceptar a Jesús significaba perder sus riquezas. Entonces, atendamos a lo que nos dice el hermano Pablo hoy, que está más actual que nunca esta palabra. Pablo a sus 90 años escribe a la iglesia en Filipenses y les dice: miren, yo tengo 90 años, ya soy un anciano de la iglesia, ya tengo respeto, no soy el muchachito de la iglesia Redención, ¿sí? Soy un hombre de respeto. ¿Sí? Ya he vivido la vida cristiana, he pasado por pruebas, he sido perseguido, he muerto, he resucitado afirmativamente, he subido al cielo, he descendido afirmativamente. Pablo no es cualquier persona, y él mismo está diciendo con humildad: ¿saben una cosa? Yo no me creo tan preparado, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pablo tenía supremamente claro que no había llegado, pero tenía también supremamente claro a dónde tenía que llegar, cuál era su enfoque. Una cosa hago, amados. Hoy necesitamos como creyentes tener enfoque, determinación, saber a dónde apuntar. Si yo te preguntara qué vas a hacer los próximos 5 años, ¿sabrías contestarme con claridad? Voy a ir hacia tal lugar, voy a hacer tales cosas, tengo preparado para los próximos 5 años casarme, tener un hijo, pagar la cuota inicial de una casa, aprender a manejar, viajar por 3 países y hacer una profesión. ¿Tienes eso claro? El que lo tenga claro, ya, venga y le pongo 10. Pero te aseguro que nadie tiene claro, y menos el cristiano. El cristiano anda en una suerte de caminar por fe, entre comillas lo digo, de esperar a ver qué le depara el destino. Pero es que nosotros como creyentes ya tenemos un destino, amados, del cual 1, no podemos escaparnos, y 2, está escrito, está prediseñado. Una inteligencia artificial superior a todas ya escribió tu historia. Está hecha, está prediseñada. El problema es que nosotros no nos enfocamos en ese prediseño, sino andamos distraídos en todos los diseños y en todas las cosas del mundo. Andamos distraídos en el llamado del otro, preocupados por lo que hace el otro, por lo que hace el vecino, porque imagínense que mi vecina Pepa se casó y yo todavía soltera. Imagínense que mi vecino no le limpió a los perritos cuando salieron a la calle. Andamos preocupados por tantas tonterías al día que perdimos totalmente el enfoque de lo importante. Y cosas urgentes, amados, siempre vamos a tener, ¿o no? ¿Todos tienen recibos por pagar? ¿Sí? ¿Quién no tiene recibos por pagar? Para que me pague unos cuantos. ¿Todos tienen deudas? ¿Sí o no? El que no tenga, yo tengo para que me pague unas deudas. Yo lo puedo endeudar sin problema, para que coja responsabilidad en la vida y aprenda a pagar créditos. ¿Ah? ¿Quién no tiene familia? ¿Quién no tiene familiares con problemas? ¿No? ¿O acaso nadie tiene suegra acá? Todos tienen suegra, todos tienen cuñados, todos tienen problemas, todos tienen familia, todos tenemos cosas urgentes que resolver, amados. Pero el problema es vivir en la tiranía de resolviendo las cosas urgentes, vivir en la tiranía de resolver las cosas urgentes de nuestra vida, olvidándonos de las verdaderamente importantes. Hay gran diferencia entre las cosas urgentes y las importantes, amado. Y este tiempo, según la profecía bíblica dice, es malo para perderlo. Es decir, es escaso, se pasa rápido. Rápido vas a quedar sin profesión si no asumes tu convicción y haces de tu convicción tu profesión, tu provisión, tu vida de fe, tu piso, tu estabilidad. Es una bendición cuando yo leí que la inteligencia artificial no se iba a llevar por encima ni a los pastores ni a las iglesias, porque dije, bueno, escogí bien. Por lo menos los músicos los va a borrar, los productores de música, los estudios de grabación los va a desaparecer. Yo escogí bien, me fui por el pastorado. Gracias, Señor. 2 quiebras sería demasiado. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, y a eso es a lo que se refiere Pablo con enfoque. Una cosa, enfócate en una cosa y hazla bien, por favor. Por favor, enfócate en una cosa y hazla bien. Ahora mira,
Esto es importantísimo porque lo que Pablo nos está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos está llevando a ver, es que este texto tiene un título que sí se lo puso Pablo. El título de este texto es Prosigo al blanco. Prosigo hacia un punto en una diana al cual tengo que dar. Ese es el título de Filipenses capítulo 3, Prosigo al blanco. Usted lo puede buscar en su Biblia. Mire el título y dice Prosigo al blanco. Pero más adelante Pablo dice que prosigue al blanco en metas, haciendo metas. Así que miren, amados, vamos poco a poco hacia una dirección, enfocados en ese destino y en ese propósito. ¿Por qué? Porque errar en el blanco es la palabra amartios, que es la que se usa en el mismo texto griego para hablar de la palabra pecado. Es decir, que pecado es no dar en el blanco. Pecado es desviarse de ese punto en la diana. Pecado es cualquier cosa que haga que tu flecha se desvíe de donde tiene que dar. Pecado es cualquier cosa que impida, que obstaculice, que obstruya, que entorpezca que esa saeta, que esa flecha llegue al destino. Entonces hay que tener enfoque, amados. Hay que apuntar a donde es y tener determinación en este tiempo de lo que vamos a hacer. Gracias a Dios, esta es una iglesia joven, amén. Y como jóvenes tenemos tiempo para tomar decisiones, amén. ¿Sí o no? Sí, yo considero una persona vieja de 80 años. ¿Aquí hay alguien de 80? Bueno, entonces somos una iglesia joven. Gloria al Señor por eso. Tenemos mucho tiempo por delante, o más bien tenemos tiempo por delante que debemos aprender a aprovecharlo bien en lo importante y no errar del blanco. Miren, Jesús les enseñó a sus discípulos lo siguiente, porque todos ellos tenían una profesión, no se te olvide. Algunos eran pescadores, otros como Mateo eran cobradores de impuestos, tenía su profesión. Otros como Jacobo era celote, guerrillero, tenía su profesión. ¿Ven? Cada uno de ellos tenía su profesión, su oficio. Pero Jesús les enseñó una cosa y les dijo: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más de allá proviene del maligno, no proviene de fe y es pecado. ¿Sabes cómo se llama esto? El principio de determinación. ¿Ok? Y hoy quiero que salgamos de acá, o más bien el Señor quiere que salgas determinado a un sí en tu vida, o a un no radical. Ya te hablé y te advertí lo que la sociedad está diciendo que van a hacer en los próximos años con los profesionales, con los emprendedores, con los trabajadores. Nos van a volver esclavos de un sistema. Eso es inevitable. Esclavos de una moneda electrónica, esclavos de una inteligencia artificial. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis que la bestia tendrá el poder de controlar la mente de todos los hombres. ¿Qué puede controlar la mente de nosotros ahora? ¿No tienen a 500,000 de personas haciendo bailecitos en TikTok? ¿Los chinos? La inteligencia artificial tiene el potencial para controlar a la humanidad sin duda alguna, y está en nuestras narices. Entonces tenemos que ser asertivos en cada decisión que tomemos de ahora en adelante en nuestra vida y saber hacia dónde apuntamos, amados. Por eso yo les decía a los pastores de Redención, a la pastora Mayra, a José, le decía al pastor Adrián: miren, no teman. ¿Saben por qué? Porque este tipo de cosas, de profesiones, nunca han perecido. Llevan en la historia más de 7,000 años y siempre han sido funcionales en medio de la persecución, en medio de la guerra, en medio de las crisis, en medio de la prosperidad, incluso de la humanidad. Siempre se han necesitado hombres espirituales, siempre se ha necesitado pastores, siempre se ha necesitado líderes espirituales. Entonces eso nunca se va a acabar, nunca va a perecer. Por eso hoy ustedes determinen su enfoque en la vida. Es urgente, es un llamado urgente. Si son jóvenes también es urgente. Determinen su enfoque, encamínense en ello, empiecen a quitar esas cosas urgentes que los distraen y vayan hacia ese lugar. Pablo dice: una cosa
hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, amados. Debemos tener determinación para el llamado. Es decir, que si Dios ha llamado tu vida para servirle, debes tomártelo en serio. No lo debes postergar, no lo debes dejar para más adelante, no debes jugar con ello y debes tomártelo en serio, porque o si no, estás en pecado, estás saliéndote del blanco. Pero también debemos tener determinación en el matrimonio, por ejemplo. Si yo elegí a una mujer como mi esposa, debo determinarme como hombre a que esa va a ser mi esposa, pase lo que pase, y quitar todos los factores externos que me distraigan de ello, todas las otras personas que me distraigan de ese final, de ese objetivo que es ser un esposo como Cristo, entregado. Tengo que determinarme a ello. Por eso es que casarse no es un juego, amados. Para los hombres casarse es un desafío de fe. Para las mujeres casarse es un acto de riesgo, de valentía, de entregarle su vida a un hombre que no saben realmente quién es, que solo a través del tiempo sabrán si esa promesa que se hizo en el altar, de que en la salud, en la enfermedad, en prosperidad, en escasez, en todas esas situaciones se mantendría determinado a volverse a enamorar, a volver a buscar a esa persona, a perdonarla, a volverla a escoger, a volver a ser esposo o a ser esposa. Se necesita ser determinado para el matrimonio, y por eso hay divorcios. ¿Sabes por qué? Porque no hubo enfoque cuando se casaron. Cuando se casaron vieron la muchacha bonita o el muchacho bonito, y vieron su juventud, vieron sus músculos, vieron su billetera, no sé qué vieron, ¿sí? O sus ojos tiernos, pero no vieron con objetividad, ¿de acuerdo? Hacia el blanco. ¿En qué termina un matrimonio, amados? ¿Cuál es el final de una pareja? Dos viejos, ¿correcto? Ese es el final de toda pareja. Dos viejos cuidándose de sus enfermedades, ¿sí? Escuchándose sus ronquidos, lamentándose el uno al otro, pero sosteniéndose al mismo tiempo. Ya ni besos se dan porque están tan arrugaditos que la boca no sabe a nada. Te ríes. Ese es el final. Ese es el blanco, amados. Ese es el objeto del matrimonio. Estar hasta la vejez con una persona a la cual ya no la vemos ni bonita ni fea. Es mi esposa. De la cual ya no nos importa si tiene o no tiene buena salud. Es mi esposa. De la cual no nos importa si tiene o no tiene dinero. Es mi esposa. No nos importa si los hijos se quedaron o se fueron. Es mi esposa. Entonces hoy vemos tantos divorcios porque inmaduramente nos casamos sin ver con determinación el norte de lo que es el matrimonio. El matrimonio no son hijos solamente. El matrimonio no es solamente viajes, amor, arrunchis. El matrimonio es un compromiso hasta la muerte con una persona que escogimos hacerle leales, fieles, comprometidos y determinados, pase lo que pase. ¿Ves? Pero esa misma determinación la exige Pablo en todas las áreas de la vida. Si tú te determinaste a ser empresario, vas a ir por ese camino hasta la muerte, ¿ves? Hasta las últimas consecuencias. Obviamente el cristiano empresario es empresario ¿para qué? Para bendecir la iglesia, para ser una columna financiera de las misiones. Es decir, para él tener lo necesario para vivir muy bien y para que lo que le sobreabunde lo siembre en la casa de Dios para que avance el reino de Cristo. Para eso es un empresario cristiano. El que piense diferente, Dios nunca le va a dar un centavo, te lo advierto. Y te determinas a ello y vas en ese propósito hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Que no, que fracasó el país, que cambiamos de sistema, que ya no hay papel moneda sino dinero electrónico. No me importa, lo haces y punto. El que se determina a ser misionero, su vida se enfoca en ir a otros lugares a fundar iglesias.
a otros idiomas, a otras naciones. No me importa si cambian las políticas, si persiguen en esas naciones, si no hay tiquetes aéreos, a pie, en lancha, en bicicleta, en burro. Pero se determinó a hacerlo. ¿Están conmigo? Eso se llama determinación, eso se llama enfoque. Eso es lo que Pablo está diciendo. Una cosa hago después de 90 años. Sigo creyendo lo mismo, sigo pensando lo mismo, sigo mirando por la misma óptica. No mirar atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. En Génesis 19 hay un relato interesante de cómo la esposa de Lot, una vez Sodoma y Gomorra fue destruido, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Han leído eso en la Biblia? Dice Génesis 26 del capítulo 19. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Pero no solo ella. El verso 27 dice: y subió Abraham por la mañana al día siguiente al lugar donde había estado delante de Jehová, y también miró hacia atrás. Miró con nostalgia a Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de aquella tierra como el humo sube del horno. Es decir, que Abraham también sentía ese pesar, sentía ese dolor. Mira, hay algo importante para poder caminar con equilibrio con el Señor, amados, y es que en el pasado no hay nada, absolutamente nada. Ni los recuerdos, ni buenos, ni malos, y a veces ni siquiera las experiencias. Es lo que yo te digo hoy. En mi pasado yo era un profesional de avisos de neón, un vidriero que se llamaba. En Estados Unidos un vidriero podría hacerse hace 20 años atrás un salario de $5,000 mensuales, que no tuve la oportunidad de irme, o si no me hubiera ido. Acá yo me ganaba hace 18 años o 15 años haciendo avisos de neón 3 o 4 millones de pesos libres mensuales para mí. Era un borrachín, era un mujeriego, ya sabes en qué se me fue. Pero era un muy buen salario. Pero hoy, ¿de qué sirve eso? Mira que ni siquiera para contarte la leyenda de los avisos de neón sirve, porque es aburridorcísimo. ¿Ves? No sirve de nada. ¿De qué me sirve mi pasado? La Biblia dice que ese pasado solo tiene un objeto, y es no olvidar de dónde Dios nos sacó, pero no para recordarlo con nostalgia o con tristeza, para saber que es repugnante, repudiable, saber que no sirve de nada en nuestro presente, que está muerto, que no hay formas de revivirlo o resucitarlo. Entonces, la práctica del equilibrio cristiano, ¿sí?, de ese equilibrista. Imagínense esta mañana, sino que no alcancé a hacer la imagen porque mi esposa se llevó el iPad a la prédica. Pero bueno, esta mañana pensaba en una imagen que se las voy a compartir después por redes sociales, y es en un equilibrista en monociclo, en una línea, en una cuerda floja entre dos montes. Y eso era lo que yo veía en la imagen profética de este mensaje. Y veía cómo, si el equilibrista de esto mira para atrás, va a perder el norte y se va a caer. Veía cómo para pasar por una cuerda de estas tú tienes que enfocarte en el frente y solamente el frente. Si tú miras abajo te da vértigo y al suelo vas. Y me daba cuenta de lo importante que está diciendo Pablo, de cómo también en la vida espiritual, cada vez que miramos atrás, perdemos el norte, perdemos el equilibrio espiritual, el equilibrio sistemático de nuestra vida, y tenemos grandes probabilidades de caer, de fracasar, de desviarnos, y una vez caídos volver a empezar, volver a levantarnos. Lo duro que es uno caerse, ¿no?, por haber mirado atrás, por haber levantado cosas del pasado. Un ejercicio que tenemos que hacer todos nosotros como creyentes día a día es el siguiente: trazar una línea, amados, cruzarla y nunca volver atrás para nada. ¿Guarda usted fotos de su recuerdo? ¿De su exnovia, de su exnovio? Quémelas, ¿sí? Quémelas. ¿Guarda usted recuerdos de un familiar que se murió? ¿Las uñas de su abuelo? ¿El ombligo de su papá? Quémelo, desaparezcalo. ¿Guarda usted CDs de recuerdo que es que me lo regaló mi novio a los 15 años? Bótelo, quémelo, desaparezcalo. La vida cristiana y mantener equilibrio significa ir con poco equipaje. Tú no te montas en una cuerda floja con un maletón de cosas atrás para perder el equilibrio, ¿cierto que no? Mira, tú vas a mi casa
Y yo les puedo decir, esculquen todos los cajones de mi casa. Si encuentran una cosa vieja o un recuerdo, llévenselo y quémenlo. No hay nada en mi casa. Ni fotos, ni recuerdos, ni cartas, ni discos, ni libros, ni tu tía. Nada. Y cada vez que algo en mi casa se envejece, a la calle, se bota y punto. Aprendí ese principio, amados. Aprendí el principio de que en Cristo todo es nuevo, de que nosotros no podemos estar mirando nuestro pasado. Así que hazlo tú también. Hazlo tú también. Traza una línea, coge todas esas viejeras. Si tienes que limpiar tu Facebook de viejeras, buen consejo es ese. Limpia tu Facebook de viejeras o de viejeras. Es que miren, yo les pongo un solo ejemplo. Yo espío los Facebook de todos los chicos y las chicas de la iglesia. De una vez se los cuento. Y los Instagram y todo. Y sé cómo hackearlos y ver hasta las cosas que me ocultan. Acuérdese que el pastor es geek, le gusta la tecnología. Y yo a veces veo el Facebook de las chicas solteras o los chicos solteros de la iglesia y les veo fotos con sus ex, les veo fotos cuando eran gorditas, les veo hasta la foto de cuando salieron bebés ahí con toda la flor. Sí. Y digo, ¿cómo pretenden conquistar a alguien con un pasado tan oscuro? ¿Cómo pretenden ganarse el corazón de alguien cuando en Facebook tienen ese tremendo historial? ¿Ustedes creen que las personas que se acercan a ustedes no les ven el Facebook? ¿Ustedes saben qué es lo primero que se mira para viajar a los Estados Unidos? Facebook, Instagram, las redes sociales. Una persona sin redes sociales le niegan en el consulado la entrada a los Estados Unidos inmediatamente. Así que si usted no tiene redes sociales, más bien vaya poniendo una fotico bonita de la iglesia, ¿sí? De usted con los amigos compartiendo, si es que va a ir a los Estados Unidos, o de inmediato se lo digo, su visa le ha sido negada. ¿Ven? ¿Por qué? Porque una persona que no tenga un pasado es una persona que, ¿cómo confío en ella? ¿Ves? ¿Cómo sé quién es? Pero una persona que tenga un pasado turbio y aún lo tenga publicado así con la botella de néctar en la mano, es que era mundano. Ten cuidado con eso, amado. A mí a veces me piden fotos y me dicen, pastor, muéstrenos fotos de cuando usted era así, todo loquillo. Yo no, las quemé, las desaparecí. Hay unas cuantas, las dejé para mí, ¿sí? Como para ver lo feo que era, porque era feo. Desaparezca su pasado, amado. Es un consejo que le doy. Vaya a su casa y saque todas esas viejeras. Sáquelas, las medias rotas, sáquelas, los recuerdos, sáquelos. Quémelos, ande con poco equipaje y ande con cosas nuevas. Si se leyó un libro y ya no va a servir para nada, quémelo. Trazar una línea y nunca volver a recordar el pasado. Pero por ejemplo, en el llamado, tienes que trazar una línea hoy también. Y nunca recordar el pasado, que me hirieron en la iglesia, que mi líder abusó de mí, que yo salí de una iglesia donde predicaban mal, qué sé yo. Traza una línea y sigue adelante y olvida tu pasado. Si tú vas a empezar con un enfoque claro, lo que hay atrás no sirve, solamente lo que hay hacia adelante, ¿cierto? ¿Qué tal yo buscando un propósito en Dios y recordando lo que hay en el pasado? La Biblia dice que no vivamos de glorias pasadas. Eso dice la palabra de Dios. Entonces en el llamado yo no puedo estar recordando que mis fracasos, que mi dolor, que lo que me hicieron, que es que a mí en la iglesia de allá me enseñaron que la cena se comía con los ojos cerrados. Entonces aquí como la comen con los ojos abiertos, yo no vuelvo a esta iglesia. Borra tu pasado, amados. Cada día tiene su propio afán, dijo el Señor. No cada pasado. Del pasado no hay nada bueno que encontrar. Pero también en el matrimonio. Hay parejas que llegan al matrimonio y llegan con la carta del novio, con la foto del ex. Mira, mi esposa no era cristiana cuando yo la conocí. Yo en una labor misionera me fui hasta el mundo, la saqué de las garras de Satanás, me metí en lo más profundo de un bar y allá la saqué y la gané para Cristo. Los que conocen la historia saben que es verdad. Y ella llegó con una vida totalmente separada de Dios. Tenía
tantas cosas de su pasado que yo le dije: mi cielo, mira, lo primero que vamos a hacer es hacerle mantenimiento a esta casa. Le boté sillas, muebles, ropa, fotos, discos, cartas, cuadros. Mejor dicho, esa casa voló a la calle en una semana. Y le expliqué, le dije: si tú quieres estar conmigo, vamos a tener un nuevo comienzo desde cero. Yo no llegué aquí con cartas, libros, cuadros, discos, recuerdos, fotos. Yo llegué aquí a este hogar con una maleta, y desde aquí para adelante es nuestra historia. De aquí para atrás no quiero saber nada de ti, no me interesa, y estoy seguro que tú tampoco quieres saber esa historia mía. ¿Ves? Sé que no te va a gustar, así que no preguntes. Que ella me preguntó un día: mi amor, ¿cuántas novias has tenido? Y yo: si no sé yo, ¿cómo voy a contarte a ti si yo ni me acuerdo de eso? ¿Qué acaso hay alguien que cuente las novias? ¿Sí? ¿Hay gente que cuenta cuántas novias ha tenido? Que yo perdí la cuenta, muchachos. Eso no es de sentirse orgullosos, eso es pecado, es de sentirse avergonzados. Traza una línea y arranca todo nuevo. Pero es que también pasa en los matrimonios cuando ya llevan años y vienen a Cristo. Y es que mi esposo me fue infiel en el pasado, me traicionó. Bueno, si vas a empezar de nuevo, si vas a empezar en las reglas del perdón, si vas a empezar en las reglas del enfoque, ¿por qué no trazas una línea, das un paso adelante y como pareja hacen el propósito, el acuerdo, el pacto de no volver a tocar su pasado? ¿Quieren ser restaurados en un matrimonio? No vuelvan a tocar su pasado, es prohibido, es el tema prohibido de las parejas. Una pareja que se siente a hablar de su pasado es una pareja que va a terminar peleando, se lo aseguro. Se lo aseguro. El pasado es el tema prohibido del matrimonio. Y lo mismo en el emprender. Si tú fracasaste en el pasado, si las cosas salieron mal y hoy las vas a traer a tu presente para encontrar algo bueno de eso, nada bueno vas a encontrar, porque el futuro tú no lo conoces. No sabes cómo pueda cambiar día a día el futuro. Así que vuelve y empieza, vuelve y emprende, hazlo de nuevo, traza una línea, olvida el fracaso, olvida la traición, olvida todo lo que quedó atrás y vuelve a hacerlo otra vez. La palabra del Señor dice: cada día trae su propio afán, pero en cada afán y en cada día de esos la palabra promete: yo estaré con ustedes todos esos días hasta el fin. Ahora mira, en el monociclo hay algo interesante. En el monociclo, vamos a imaginarnos al apóstol Pablo en un monociclo. Ojalá me perdonen el cielo por lo que voy a hacer hoy, pero vamos a imaginarnos al apóstol Pablo en un monociclo, en una cuerda floja. En el monociclo no se puede mirar para atrás, pero en el monociclo tampoco se puede detener. Si él deja de pedalear, o el que está en la cuerda floja, si deja de avanzar mientras se detiene, el peso de su carga lo hunde, le hace perder nuevamente el equilibrio. En nuestra vida cristiana no podemos detenernos. No hay vacaciones para el cristiano, ¿sabías? No existen las vacaciones cristianas, ¿sí? Si te vas a ir a Cancún, te vas con el Señor, me haces el favor. Te vas con la Biblia, te vas ayunado, te vas a orar en medio de las playas de Cancún, te vas a predicarle al mesero, al bartender. No, al bartender no tiene nada que hacer en el bar. Como José salió con esas cosas, lo contamina uno. Te vas a predicarle a la camarera, a todos, pero tú no te vas de vacaciones del Señor, no te escapas del evangelio, no te escapas de tu convicción. Tú eres eso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo dejar de ser cristiano un mes? Me voy de vacaciones y digo: bueno, voy a quitarme el hábito, voy a colgar la Biblia y este mes no voy a ser cristiano. Para los que en la semana mayor, ¿no? Ya tienen planeado, ya compraron sus tiquetes, ¿sí? Ya tienen el chingue para irse a Girardot a comer helado. Estos ojos chiquitos ven lejos. No se vayan sin el Señor, por favor. Sí, ustedes son cristianos también allá. Ustedes son cristianos en el hotel, ustedes son cristianos en el transporte, en los aviones, en todas partes son cristianos y no pueden detenerse. Si te detienes en esa cuerda floja, te caes. Detenerse implica perder la fuerza, perder el impulso. Hay el peso del llamado, el peso de las circunstancias, el peso de los recuerdos, el peso del compromiso, el peso del agotamiento nos va a hundir. No te detengas.
Fue un día malo, mañana será un día bueno. Amén. Pasaste una semana difícil, mañana hay otra oportunidad. No te detengas. No vino nadie a la iglesia el domingo pasado, tal vez el próximo vengan más. No vino nadie a tu iglesia en casa en la reunión, tal vez el otro mes vengan. Pero yo no me detengo, no soy de los que retrocedo, dice la palabra. Una vez puesta la mano en el arado, no puedo retroceder. El cristiano no puede retroceder, amados, no se puede detener. Y eso pasa también en todas las áreas de la vida. Un pastor que se detenga, mira, yo vi el testimonio de un pastor que se detuvo y osó decir: voy a tener vacaciones. Yo, pastor con vacaciones, qué raro, porque no sé qué más haría un pastor fuera de ser pastor. ¿Sí? Como que, ¿cómo se puede ser pastor sin ser pastor? O un pastor de vacaciones, o una licencia de un pastor. Y se retiró de la iglesia. Pero empecé a leer noticias de él y al mes sufrió un accidente y se rompió las 2 piernas. Y yo, uy, qué vacaciones tan feas las del pastor. A la otra semana tuvo un accidente y su esposa también le fue mal. Después tuvo una quiebra y le siguió yendo mal. Y cuando trató de volver a la iglesia, ya no lo recibieron. No, pastor, usted en esas vacaciones se quebró, se rompió. Ya tenemos al pastor jovencito en la iglesia. Que le vaya bien, pastor. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando uno se detiene en el llamado? Detenerse en el llamado implica quedar a merced del león rugiente, de las fieras, del enemigo, de las bestias del campo. Una ovejita no se detiene cuando va con su pastor a buscar los pastos, porque queda a merced de lo que pueda pasarle en la jungla, en la selva. Así que tú no puedes detenerte en el llamado. No puedes detenerte si tienes un emprendimiento. Para los que crean una empresa y de repente dicen: no, está difícil, voy a darme un tiempo, voy a poner un administrador. No, no es el momento. Avanza, cambia las cargas, organízate mejor, sé más diligente y aprende a delegar, pero no te detengas. Y ni hablar del matrimonio, amados, ni hablar de esas parejas que se dicen: vamos a darnos un tiempo. ¿Sí? Esa es la manera más hipócrita de decir: terminemos. Es la manera más diplomática de decir: terminemos. Pero tampoco en el matrimonio podemos darnos un tiempo en la aventura de ser pareja. No podemos quedarnos en la monotonía, sino que como matrimonio tenemos que avanzar. Si el primer año fue difícil por el bebé, tranquilos, el segundo año tal vez crezca y vaya a un jardín y seguiremos avanzando. Si tal vez con el tiempo la vida de pareja se volvió monótona, se volvió aburridora, no sé, hagamos algo, salgamos de la monotonía, pero avancemos. Busquemos un viaje como pareja, busquemos ayuda, hagamos una iglesia. No hay nada más divertido que eso a los matrimonios. Vámonos de misiones, hagamos una fundación. El matrimonio que se detiene en el mero compromiso del matrimonio fracasa, porque no tiene un objetivo más alto que el mismo matrimonio. Y el matrimonio al final no es un objetivo, amados, es un medio para llegar al objetivo. Es el medio que Dios le dio al hombre para señorear y gobernar sobre la tierra a través del matrimonio, pero no es el objetivo, no es el final. Entonces, si yo en mi matrimonio dejo de creer, dejo de avanzar, dejo de soñar, dejo de ser creativo, dejo de ser cariñoso, dejo de ser tierno, dejo de ser apasionado, dejo de ser seductor con mi pareja, pues me voy a estancar en un momento. Y el estancamiento hace que uno empiece a mirar a otras flores, hacia otro norte, hacia otro lugar. Mira, en Mateo 14, los versos 28 al 31 hay algo interesante, y es cuando Pedro bajó de la barca. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? Si ustedes recuerdan el texto, dice la palabra en el verso 30 de Mateo 14: pero al ver el fuerte viento, Pedro se detuvo a echar ojo, a mirar qué había alrededor. Y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Viste que no te puedes detener? Yo no me puedo detener, tú no te puedes detener. La vida cristiana no tiene stop, no tiene pits, no tiene estanques. La vida cristiana es un completo caminar sin detenerse, de creciente en creciente, hasta que el día es perfecto, de gloria en gloria, a la misma imagen de Cristo.
No hay stop en la vida cristiana. Y eso es lindo, amados. ¿Ves? Eso es hermoso, porque la palabra dice que el Señor en ese caminar nos dará nuevas fuerzas, nos dará alas como las del águila, nos pondrá a correr y no nos cansaremos, nos pondrá a caminar y no nos fatigaremos. Los que esperan en Dios, los que esperan en el camino, los que no se detienen, tendrán nuevas fuerzas, amado. No te detengas, ¿sí? No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas, dice la palabra. No te canses, no te detengas. Estás cansado, estás desanimado, estás cargado, estás toteado, como dicen los cristianos. Dale más fuerte, dale más duro. El Señor va a sacar músculo espiritual de tu servicio. Amén. Por último, amados, y con esto terminamos, Pablo dice allí en su palabra, en la palabra de Dios, dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, trazo una línea, avanzo hacia el frente, me extiendo sin detenerme a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, todos tenemos un blanco, a todos Dios nos dio un punto norte. El mío está claro: fundar iglesias alrededor del mundo hasta que me muera. No sé cuántas, pero ya lo tengo claro. Esa es la diana. ¿Cómo lo haga Dios? Eso es otro tema. Pero Pablo nos da un consejo. ¿Recuerdas que te dije que el mensaje se llamaba prosigo al blanco? El blanco está allá, es el final. Pero Pablo dice en Filipenses, ahí en el verso 3, pero en el 14 dice: prosigo a la meta. Aquí hay un secreto, amados. Para llegar al blanco hay que tener metas. Hay que tener propósitos a corto, mediano y largo plazo. Por eso es que el cristiano ve el pastorado, ve el llamamiento, o ve el matrimonio, o ve la empresa como: oh, eso está muy difícil, necesito un milagro. No necesitas un milagro, necesitas empezar y poner una meta a corto plazo. Te voy a dar un ejemplo. Metas cortas que nos lleven al supremo llamamiento de Dios. Alguien, o mientras yo predico, tráiganme una hoja en blanco y un lápiz, por favor. Y les voy a enseñar un secreto de la vida. Cuando miras el enfoque, el punto que está al frente, vas a caminar siempre derechito. Bueno, pero con esta hago trampa, una totalmente blanca. Creo que por allá en la impresora hay. Pero el esfero sí me sirve, Bequencito. Gracias. Cuando tú miras al frente, caminas derecho hacia ese punto y no te desvías. Gracias José, equilibrista, para no caerse, tiene que no desviar su mirada del frente, teniendo una visión que se llama 20-20, conociendo todo el entorno, pero sin detenerse a fijarse en él. Esto es un secreto interesante, porque Pablo dice que sigue al blanco con metas a corto plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Caminar hacia el propósito grande, pero poniéndonos metas a corto plazo. ¿Están conmigo? Por ejemplo, te quieres casar, ¿cierto? ¿Cuántos solteros hay acá? ¿No? ¿Cuántos se quieren casar? Que veo más de uno desanimado después de este mensaje. ¿Sí? Por allá levantan las manos hasta los pies. ¡Yo! ¡Todos! ¿Cuál sería una meta a corto plazo para que en los próximos 40 años... no, para que en los próximos meses te puedas casar? ¿Cuál sería una meta a corto plazo? Piensa en eso. ¿Ninguna? Ay, no, pues tan hermosas, pues ¿quién? ¿Qué dijo por allí? Borrar las fotos del Facebook. Una meta a corto plazo. Limpiar las redes sociales. Vamos paso a paso. ¿Viste? Ya un día avanzaste un paso más hacia el matrimonio. ¿Ves? Otro paso, alguien que sea casado aquí. Otro paso al matrimonio. José. No, pero José, espérate atrás. Prepararse para el matrimonio. Bueno, esto es un poco ambiguo, pero lo voy a resolver así: conseguir un trabajo. Si eres un hombre, búscate un trabajo antes de ofrecer matrimonio. O búscate un emprendimiento, mucho mejor, ¿sí? Búscate algo para solventar a tu familia. Pero si eres mujer, a ver, sin ser machistas, no estamos siendo machistas. ¿Cómo una mujer se podría preparar o podría
ir un paso más allá de las otras solteras hacia el matrimonio? Denme ideas, yo les puedo dar muchas. ¿Qué? Eso, amén. Aprender a cocinar, ¿ves? ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra va a tener que a cocinar en la casa, ¿no? Y no hay, vea, no hay un detalle más lindo, porque así Dios lo diseñó, chicas, que un hombre sea atendido por su esposa, ¿ves? Que tenga el detalle, así no cocine fascinante, pero eso seduce, mujeres. O sea, eso que hace que el hombre se sienta seguro en casa, que diga, bueno, ya no es la cocinera, pero por lo menos tengo un lugar donde alguien me ama, me lo demuestra, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa, por ejemplo, sería un paso hacia el matrimonio? Digamos, ¿qué está impidiendo hoy que tú estés como hombre o como mujer dentro del mercado de los no solteros? Digamos que hay una escala del 1 al 10, ¿sí? ¿Qué hace que tú no seas un 10? Wow, esa pregunta estuvo tremenda. Porque para casarte necesitas ser un 10 para esa persona. O si eres un 6, te casas con un 6. ¿Están conmigo? Nadie siendo un 6 pretenda un 10, porque el 10 está buscando un 11, se los aseguro. Entonces el que es 6 tiene que mirar por ahí un 5, máximo 5.5, y con mucha oración y ayuno tal vez ligue un 6. ¿Qué tienes que arreglar? Tu imagen, tu forma de hablar, tu forma de verte a ti mismo, ¿sí? De pronto meterle un poquito más de cardio al cuerpo, ¿sí? Quitarle un poquito más de pan al desayuno, ¿no te parece? Claro. ¿Tú crees que yo no cuido a mi esposa? Después de 15 años, ¿tú crees que yo no le digo, mi amor, yo te quiero ver bien? Vamos a comernos un pan menos hoy. Este mes vamos a hacer dieta. Pero es que hay esposos que no, que ponen a la esposa a comer a par con él, y estos comen como salvajes, y ella pobrecita llegó delgadita al matrimonio y salió como una mogolla, porque él no hacía sino comer y ella comía a la par con él. ¿No han visto ustedes esos matrimonios que se casan y al mes parecen otras personas? Y uno, oh, ¿qué pasó? Los inflaron con algo, ¿qué les hicieron en la casa? Pero se casaron y llegaron todos cachetones. No, eso está mal. Tengo que cuidar a mi esposa. Tengo que cuidar a mi esposo. Tengo que cuidarlo en su salud, en su alimentación, en todo, en su aspecto físico. Si quiero que se vea bonita, tengo que cuidarla. ¿Usted cree que yo no he invertido en mi esposa? ¡Ja! He invertido en ella, ¿ves? Y me siento orgulloso de ella. Y cuando la veo digo, mamacita, le he invertido, es mía. ¿Saben qué es lo mejor que tiene Claudita? Que es mía. Eso es lo mejor que ella tiene. Y que le invertí, me siento orgulloso de eso. Pero ella también invirtió en mí, ¿creen que no? ¡Ja! Miren fotos mías antes, era horrible. Yo no sé qué pasó, y ahora ya no soy tan horrible, soy menos horrible. Porque ella invirtió, ella se preocupó por mí, ella me levantó mi autoestima, me dijo, no tienes que comer tantas empanadas, no por mí, yo te voy a amar gordito, flaco, por ti. ¿Ves? Porque tú te vas a mirar al espejo después y te vas a sentir mal, porque te va a afectar en tu salud. Y me enseñó a comer poquito y rico. Entonces, amados, ¿qué estás o qué puedes hacer para estar un poco más cerca de ese 10? Metas a corto plazo que te lleven al propósito. ¿Eres pastor? ¿Qué puedes hacer hoy para ser el pastor del mañana? ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Leerte un libro? Claro que sí, es una meta a corto plazo. Ponerle más minutos a la oración, por supuesto que es una meta a corto plazo y la puedes cumplir. Ahorrar, tener un ahorro a término fijo que te dé intereses para que cuando el Señor te llame al lugar tengas dinero para esto y no tengas que andar picoteando en el bolsillo a la gente. Claro que es una meta a corto plazo buenísima. Los pastores deberían estar, los llamados a pastores, los pastores junior deberían estar orando, ahorrando y estudiando. Son las 3 cosas que debería estar alguien llamado a pastor, ¿sí? Porque son las 3 cosas que se necesitan cuando tú eres pastor: dinero, unción y conocimiento. Te aseguro que un pastorado, si no tiene solvencia económica, ahí muere, ahí se estanca. ¿Ves? Entonces, ¿qué debería estar haciendo un pastor? ¿Cómo podría estar sumando a eso que no se le va a escapar finalmente? Y así con todas las cosas, amada. Así con cada una de las cosas. Tú tienes que hoy
tener una meta corta para el propósito que tienes para el futuro. Y les voy a hacer el ejercicio de la hojita. Miren, esto me lo enseñaron a mí cuando trabajé haciendo publicidad y gráficos. En esa época, yo soy muy viejo, se hacían avisos con pincel y con férula, y tú trazabas las líneas con el pincel. Era espectacular, era toda una obra de arte. Yo alcancé a hacer 4 o 5 avisos así y era pincelista. Pero me enseñó mi maestro que para hacer una línea recta hay un secreto. Para caminar recto hay un secreto, y es mirar unos centímetros adelante del puntero con el que estás haciendo la línea. Y yo no se lo podía creer. ¿Cómo así? O sea, no mirar la línea. No mires la línea. Mira unos centímetros adelante de la línea y trázala, y vas a tener una línea recta. Voy a intentarlo hacer. Hace mucho que no hago esto, ¿no? Hace mucho que no hago esto. Pero tú pones el puntero, ¿ok? Aquí está mi puntero, y miras unos centímetros abajo del puntero y empiezas a trazar la línea. Voy a intentarlo hacer. Y trazas una línea recta, ¿ves? O sea, acá se salió porque se salió del... Pero hasta ahí está recta, ¿no? Y la hice mirando hacia adelante. Pueden hacer el ejercicio ustedes. Pásenselo a su vecino, en serio, practíquenlo, es divertido. Eso aplica para todas las leyes en la vida, amados. Tú tienes el enfoque, la mira puesta allá, pero estás caminando en los pasos y en las metas a corto plazo acá. ¿Están conmigo? Tienes tu enfoque allá, tienes tu mirada en el blanco, pero estás prosiguiendo a metas en corto plazo, sin detenerte, sin mirar atrás, sin mirar a los lados. Amén. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? Mira, la palabra de Dios dice en Hebreos 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así debemos caminar nosotros. No mires el entorno, las circunstancias, lo que hay alrededor, porque asusta tal vez. Mira a Jesús. Camina sin mirar las circunstancias. Camina mirando las metas que el Señor te ha puesto, los planes, los propósitos, los desafíos que el Señor te ha puesto a corto plazo. Alcánzalos y sigue mirando al blanco. Hebreos 11:21, acerca de los héroes de la fe, nos enseña cómo los hombres de Israel alcanzaron la promesa. Dice algo hermoso aquí en este texto: por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de sus hijos, cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Esto tiene un secreto, miren. Los judíos escribían en su cayado, en la curvita que tenía del bastón, las promesas que Dios les había dado a ellos. Las tallaban: te haré una nación grande y te bendeciré. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando ellos tenían que bendecir a sus hijos, tenían que bendecir una nación, se apoyaban en la vara y miraban a través del cayado. Esto es fascinante, amados. Y ellos veían a sus hijos y los bendecían así: ponían la vara y veían a través del cayado al hijo y leían la promesa que habían escrito en el cayado sobre su hijo. La vara que determina mi autoridad, el cayado que determina la promesa de Dios, lo profetizo sobre tu vida a través de esta óptica, a través de la óptica del pastorado de Jesús, a través de la óptica de la promesa de Dios. Esto tiene un significado, amados. Esto significa que nosotros siempre debemos mirar la promesa, creer en la promesa, vivir la promesa, mirar a nuestros hijos a través de la promesa, mirar el matrimonio a través de la promesa, mirar los negocios a través de la promesa. Por eso la palabra de Dios en Deuteronomio les dice: escriban estos textos, cuélguenlos en las paredes, pónganselos de pulseras, cuélguenselos en el cuello, la ley de Dios, porque acontecerá que si no te desvías ni a izquierda ni a derecha en estas cosas que te prescribo hoy, serás bendecido en todo lo que hagas. Así que tú tienes que mirar ese objetivo que Dios te llamó, ese propósito, a través de la óptica de las promesas de Dios, y va a enfocar perfecto.
Ponte de pie, amados, y vamos a pedirle al Señor que nos dé ese objetivo. Vengan los de la alabanza, por favor, vamos a adorar al Señor. Hoy es un buen día, amados, para tomar decisiones en nuestra vida y determinarnos. Esta es una iglesia hermosa, amados, pero esta es una iglesia que tiene algo en contra, y es que es una iglesia joven. Y el joven, la Biblia dice que el joven flaquea y cae, que el joven es distraído, que el joven muchas veces no es preparado, que el joven es inmaduro. Pero el joven no va a ser joven toda la vida, ¿o sí? No, eso solo le pasa al pastor. Vamos a envejecer, nos van a salir canas, a algunos se les va a caer el pelo, a otros se les va a encorvar su espalda, van a perder la fuerza. ¿Y qué es lo que pasa con esto, amados? Que la juventud es el tiempo para hacer ese enfoque, para poder tener claro ese norte, para poder ver a través de esas promesas a lo que Dios nos llamó, para poder determinarnos y tomar decisiones claras. Si ya no eres tan joven, si no eres como yo, madurito, ¿qué estás esperando? Creo que para ti esta prédica ya ni siquiera es una invitación, sino es una exhortación, un llamado de emergencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Han pasado 40 años por encima tuyo en los que no has tomado ninguna decisión radical? ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! ¿Qué le vas a decir a tus hijos cuando tus hijos te digan: papá, ¿y qué hiciste con el llamamiento de Dios? ¿Qué hiciste con las promesas que Dios te dio? Hazlo por tus hijos, haz que se sientan orgullosos de ti. Determínate hoy por Cristo, amados, de verdad, porque cada área de tu vida está enfocada y focalizada allí, en el Señor, en Jesús. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Señor, ora conmigo. Señor Jesús, yo hoy tomo la determinación, la decisión de escogerte a ti. Te escojo por encima de mi profesión, te escojo por encima de mis talentos, te escojo por encima de mi economía, de mi familia, de mi casa, de mi nación. Te escojo por encima de todo lo que soy como la prioridad de mi vida, Señor. Y haz que todo mi mundo, todo mi universo gire alrededor de ti, Jesús. Que mi trabajo gire alrededor de ti, Jesús. Que mi familia gire alrededor de ti, Jesús. Que mi hogar gire alrededor de ti. Que yo pueda estar en esa cuerda, Señor, mirando y cargando, Dios, el llamado, con mis ojos puestos en ti, Jesús. Hoy ora conmigo. Señor, hoy yo trazo una línea en lo espiritual. Ora esto: hoy yo trazo una línea en lo espiritual. Y vas a trazar esa línea. Es una línea imaginaria, pero trázala en lo espiritual. Voy a trazar un acto profético, una línea en lo espiritual, donde es un antes y un después. ¿Ok? Si hay parejas acá de matrimonio, tómense la mano, por favor, y entre los dos van a hacer esta línea. ¿Sí? Las parejas, tómense la mano y van a trazar una línea imaginaria en el suelo. Y van a orar conmigo esto: Señor, hoy tomamos la decisión de cruzar esta línea, de dar un paso hacia adelante, hacia el propósito que tú tienes con nosotros, Señor, y dejar atrás todo el pasado. Y van a dar ese pasito hacia adelante. Ahora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que me ayudes a sepultar mi pasado, a olvidar los malos recuerdos, los malos momentos, la traición, el dolor, el maltrato, el egoísmo, las heridas, Señor. Te pido que sepultes y fundas mi pasado en la cruz del Calvario, donde debe estar, Señor Jesús, porque en la cruz llevaste mi pasado, la condenación, los decretos que me eran contrarios y que me culpaban y me impedían ver hacia un futuro próspero contigo, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, repite conmigo: hoy, en el nombre de Jesús,
sepultamos nuestro pasado, lo llevamos cautivo a la cruz del Calvario y nunca más, dilo, nunca más volverá a salir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orarle al Señor para que nos dé fuerzas, amados, porque este camino yo sé que es duro, a veces es difícil, a veces hay desánimo, agotamiento físico, espiritual, mental, pero la palabra del Señor dice que si le oramos a Él, Él nos dará fuerzas como las del búfalo, que día a día nos dará nuevas fuerzas. Así que para caminar en esa cuerda, en ese equilibrio perfecto, no se puede solo en nuestra fuerza, amados. Necesitamos la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Ora conmigo. Espíritu Santo, te entrego mi capacidad, mi fuerza física, mis emociones, mi ánimo, mis sentimientos, y te pido en el nombre de Jesús que hoy tú los fortalezcas. Dame la templanza, dame el dominio propio, dame la fe, dame la madurez, la determinación, la fuerza para seguir caminando contigo, Señor. Y cuando me caiga, sigue orando, y cuando me caiga, Señor, o si me caigo en el camino, tómame de la mano, Señor, con tu misericordia, y llévame de nuevo a un lugar seguro. Llévame de nuevo a la orilla, Señor. Pero no permitas, Dios, que caiga en tentación, y líbrame del mal, Señor. Y ahora el salmista, el rey David, oraba y decía: Señor, unge mis ojos con colirio. El colirio es una suerte de detergente que se usaba en aquel entonces para limpiar el óxido, para limpiar la corrupción de los objetos. Así que cuando David decía limpia mis ojos con colirio, estaba diciendo: borra de mi visión hasta lo más profundo, quita de mi visión espiritual lo que no me deja ver hasta lo más profundo. Dame una visión limpia tuyo. Unge mis ojos con colirio. Hoy vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y le vamos a pedir al Señor: Señor, hoy limpia nuestra visión espiritual. Como oraba David, dile: unge mis ojos con colirio y permíteme ver, Dios, el blanco, el supremo llamamiento para mi vida, Dios. Unge mis ojos, Señor, y permíteme ver esas metas a corto plazo. Unge mis ojos y permíteme ver esas metas a mediano plazo y esas metas a largo plazo, Señor, que me llevarán al propósito que tú tienes planeado para mí, Señor. Señor Jesús, hoy te escojo a ti. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona el haberme salido del camino muchas veces, pero hoy te escojo de nuevo a ti. Hoy tú eres, Señor, mi profesión de fe, mi destino, mi camino por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.